cada vez mejor, con mejores condiciones, ¿no? Muy bien. Sin olvidarme de que la presurización de las escaleras, no quiero olvidarme de ese tema tampoco, la presurización de las escaleras demanda caudales bastante importantes, caudales más o menos que llegan desde 14.000 CFM a 25.000 CFM, probablemente caudales muy grandes dependiendo de las dimensiones y pisos de la escalera. Entonces, esa consideración hace que tenga también ductos de habilitación muy grandes. Así que hay que tomar en cuenta todo eso. Y los equipos son de regular potencia, pueden ir desde equipos de 5 HP hasta 20 HP o más en la presurización de las escaleras. No son cualquier cosa, o sea, no son equipitos pequeñitos, no es una presurización cualquiera, ¿no? Y se necesita implementar esos sistemas. Además llevan controles especiales, con variadores de frecuencia, con sensores de presión dentro de las cajas de las escaleras y todo eso, y eso hace que todos estos sistemas no sean ni baratos, ni tampoco sean bastante fáciles de implementar. Se necesita tener, digamos, adecuadamente los ductos necesarios y todo lo demás para que funcione. No quiero terminar esta parte sin decirles que donde hay normalmente presurización de escaleras, no hay vestíbulos previos. O sea, normalmente vestíbulos previos se han implementado para los edificios de viviendas y presurización de escaleras para los demás locales en lo que corresponde a la evacuación y seguridad de las personas. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a la parte más eléctrica del tema. Y hablar sobre la normativa del Código Nacional de Utilización, que es una de los, digamos, la implementación mayor que tenemos ahora para los sistemas eléctricos. Tenemos normas complementarias, además del código, la RM 075, tenemos la RM 091. La primera establece el uso de los conductores libres de halógenos, los diferenciales, las características reconocidas por la norma de los tomacorrientes. Alguien me preguntaba dónde está eso de la norma, y justamente en esta norma RM 075 están los tomacorrientes aprobados, los que se han complementado y se han implementado con la norma técnica peruana. O sea, ahí en esta norma, en los tomacorrientes, por ejemplo, no existen los tomacorrientes más comunes que utilizamos, solamente están los 3 en línea y los tipo Shuko como aprobados para ser instalados. Entonces ahí viene siempre un problema de implementación, porque nosotros tenemos una importación de artefactos eléctricos, de electrodomésticos, que son los usos más comunes de los tomacorrientes, que tienen espigas planas, espigas redondas, que no corresponden a esta configuración de tomacorrientes. Entonces seguimos usando los tomacorrientes que están fuera de la norma, seguimos tomando todas esas alternativas porque no podemos hasta ahora implementar una importación de equipos que cumplan con nuestra normativa. Y eso está dejando, digamos, es un poco, digamos, poniendo en consideración el tema, ¿no? O sea, no podemos todavía implementar correctamente qué tomacorrientes podemos usar, qué tomacorrientes no debemos utilizar nunca. La mayoría que viene de espiga plana con toma de tierra son en 110 voltios, su norma de fabricación. Hay unos que han aparecido que son los de tomacorrientes universales con toma de tierra, que también tienen una normativa en 110, pero que vienen con una pequeña alternativa de uso, digamos, pequeño, hasta 1 amperio para 220 voltios, que sí se podrían utilizar, digamos, en unidades de vivienda, sobre todo donde la implementación de los equipos de electrodomésticos son pequeñas, ¿no? Para lo demás habría que tratar de implementar siempre los tomacorrientes que están autorizados por la norma. Con relación a los diferenciales, sí también tenemos toda una gama de, digamos, de usos. Ahora sí está implementado y muy bien establecido que para todos los circuitos derivados, que sean todos los circuitos derivados, van a implementarse los interruptores diferenciales, los de alta sensibilidad y también los de baja sensibilidad. Los de alta sensibilidad son todos los que se utilizan para el alumbrado,
los tomacorrientes, lo que tenga que ver con la terma, con la cocina eléctrica, con todos los elementos donde las personas puedan utilizar esos elementos directamente. Y los de baja sensibilidad, que están hablando la de alta sensibilidad en 30 miliamperios y los de baja sensibilidad en 300 miliamperios, o sea que son más tolerantes, se utilizan para implementar los elementos de las máquinas, sobre todo ascensores, podría ser bombas de agua, podría ser todos los elementos donde las personas comúnmente no actúan, no interactúan cotidianamente, digamos, ¿no? Entonces, sí debemos tener una cultura de hacerlo, porque esa implementación permite que las personas tengan seguridad y que no sufran un accidente por shock eléctrico, ¿no? No basta la puesta a tierra muchas veces, a veces la implementación de la puesta a tierra, que también es una seguridad importante, no es suficiente para poder implementar estos sistemas. ¿Correcto? Nos adelantamos un poco entonces con los diferenciales que tenemos, los tomacorrientes, y con relación a los conductores lo vamos a ver un poquito más adelante para ver qué es lo que tiene la norma prevista para este asunto, ¿no? Bueno, en la norma, en el artículo de la sección 020, perdón, el Código Nacional, habla de las cubiertas de los equipos y su tipo de usos, los tipos de protecciones que tenemos, el IP 21, 22, 24, 45 los menciona, efectivamente, y todos ellos tienen que ver con la protección de los gabinetes eléctricos y de los equipos en sí, para el paso del polvo, de los líquidos, y para el uso que estén a la intemperie, para que no sufran deterioros de su cobertura metálica. Entonces, eso es importante porque para poder comprar un tablero, para poder implementar un tablero, para poder implementar una máquina, necesitamos saber su grado de protección, y lo dice la norma para los diferentes usos. Con relación al artículo 020-500, hablamos ahí, sí, está implementada correctamente, que existen dos sistemas de distribución para uso público, el sistema trifásico en 220 voltios y el sistema trifásico de 4 hilos en 380 voltios con neutro en 220 voltios. Frecuencia nominal 60 Hz, ese es nuestro sistema. Ahí está en la norma establecida claramente qué cosa es lo que nosotros tenemos como servicios públicos. En la cosa de los servicios privados uno puede establecer otros rangos de voltaje que pueden ser 440, 460, 480, dependiendo del uso que se tenga. Las máquinas que se quieran implementar, inclusive en las minas, podemos llegar a 2.300 voltios, 10.000 voltios para alimentar un motor, 20.000 voltios para alimentarlo. O sea, no existe un límite en ese tema siempre y cuando se cumpla con las normas del caso. Pero en el servicio público sí, 220 y 380. En la norma, en la sección 020-500. En la sección 030 referida a los conductores, ahí se habla justamente de la sección mínima de los conductores, que es como la resistencia, la capacidad mínima de estos conductores. ¿Diga? Usted habla que en el servicio público 220 o 380, ¿no? Sí. Pero más que 220, 380, ¿dónde? Bueno, hay 380 en Trujillo, hay 380 en Chiclayo. ¿Para el servicio público? Sí, para el servicio público. Hay 380 acá en Lima, en Pachacamac. O sea que hay en Huancayo, hay en Huánuco. ¿De dónde viene esa dualidad que tenemos? Viene de que nosotros venimos de dos empresas públicas originarias de nuestro sistema. Electrolima, que eligió el sistema en triángulo 220 voltios trifásico para la baja tensión, y Electroperú, que para hacer la electrificación trató de ahorrar y puso 380, 220 para el sistema rural, que después se ha ido implementando sucesivamente en las propias ciudades. Primero era una alternativa rural para ahorrar costos y después ha pasado a ser una alternativa también dentro de las ciudades más grandes, ¿no? Están vigentes actualmente, hay conexiones y hay que pedir, por eso justamente ahí viene como complemento que las factibilidades eléctricas que se solicitan no necesariamente, hablamos de Lima, ya de Lima 220 siempre, ¿no? Pero si hablamos de provincias, al solicitar la factibilidad usted se puede encontrar una sorpresa y tener 380 y usted no lo ha pensado. Por ejemplo, en Pachacamac, que está a la vuelta de la esquina, pero que no le pertenece, pues es una otra área que era antes Electrocañete,
antes era Electrocañete, que ahora ha sido asumida por Luz del Sur, tenían 380 porque era una empresa independiente y hacía su propio sistema. Bien, o sea, estamos a la puerta nomás de Lima. Bien, con relación a los conductores, vamos a simplificarlo para decir lo que tenemos más común. Tenemos a los conductores que son tipo termoplástico, todos aquellos conductores que no tienen la condición de que tienen gases clorados cuando se incendian, que propagan la llama como si fuera una mecha. Una de las características, digamos, más resaltantes de estos conductores es que cuando se incendian o cuando sufren un cortocircuito y sufren un proceso de ignición, corren el incendio por todo lo largo del conductor y eso hace que otras áreas se incendien a la vez. Lo que ustedes ven en los incendios de los mercados, en los incendios de las galerías un poco informales, todos ellos implementados con conductores termoplásticos y todos ellos con regueros, vamos a decir, de fuego para poder alimentarlos, ¿no? O sea, los conductores se convierten en los mejores vehículos de la propagación del incendio, son los mejores propagadores del incendio. Entonces, el reinado de los conductores termoplásticos viene desde la década del 60, más o menos hasta el 2000 y picos, o sea, ha reinado como 40 años porque son, digamos, materiales que son baratos, muy buenos, resistentes para muchas cosas, pero menos para estas implementaciones del fuego. Como respuesta a ello, tenemos los conductores libres de halógenos que se llaman los termoestables, que tienen diferentes tipos de aislamientos. Uno de ellos, uno de los principales, es el polietileno reticulado, que tiene también una implementación adicional con una capa de poliolefina plástica para la parte, digamos, exterior del conductor. En diferentes formas, en el XHHW, N2XOH, NHX90. Podemos diferenciarlos. El N2XOH, que es uno de los más conocidos, es para uso de alimentadores y para uso que puede ser externo, directamente enterrado, o sea, tiene una condición mecánica muchísimo mejor que los conductores, digamos, también libres de halógenos, que por ejemplo el NHX90, que es un conductor que es solamente para uso interior, no tiene resistencia mecánica, tiene una implementación, digamos, más limitada para ser utilizado en conductos interiores. El etileno propileno, que también en el Perú casi no tenemos esos conductores, el de silicona, que sí hay, para algunas conexiones se puede comprar, hay también otro con aislamiento de vidrio, de un compuesto de vidrio, y otro de los que sí ha tomado vuelo y tiene una implementación muy grande es el etil vinilacetato, que nosotros le llamamos el NH80, que es el EVA. Ese conductor no es un polietileno reticulado, es un termoplástico al cual se le ha eliminado la parte donde estaba la liberación de gases clorados y también la parte de la propagación del fuego. Es muy bueno, excelente para ser utilizado, es más cómodo que los de polietileno reticulado y también tienen una gran aceptación en el mercado, tiene buenas capacidades de transmisión y puede resistir hasta 80 grados. Vamos a mencionar así que los conductores, cualquiera que sea su naturaleza, se van a, además de sus características técnicas para poder aislar, se van a seleccionar también por la temperatura que resisten. Por ejemplo, el TBW solamente en su versión tradicional, solamente hasta 60 grados. El THW hasta 75 grados, el NYY hasta 80 grados. En cambio, el N2XOH hasta 90 grados, el NHX90 hasta 90 grados y el EVA hasta 80 grados. O sea, también es importante eso porque permite mejores condiciones de transporte, más capacidad de conducción, aunque hay que decir la realidad, y es que no solamente se calculan los conductores por capacidad de corriente, sino también por caída de tensión, y ahí sí no importa el aislamiento del conductor, sino
su sección en cobre. Entonces, no basta con seleccionarlo por temperatura, características, ubicación y todo, sino que hay que verificarlo por caída de tensión, que es lo más importante. Muy bien, sobre todo en el rubro de alimentadores, ¿no? Ahí tenemos, creo que acá hemos eludido un poquito los colores, no, después están los colores. Bueno, tenemos la sección 040 que habla sobre las acometidas aéreas, acometidas subterráneas, canalizaciones de las acometidas, empalmes, derivaciones, cajas toma, cajas de conexión y cajas toma, todo referido a los bancos de medidores, ubicación, todo está implementado en esta norma en la sección 040. Ahí están indicadas los ítems donde están puntualizados. La distancia de seguridad de las acometidas, las características técnicas, conexiones de derivación, bancos de medidores simples, dobles, etcétera, todo lo que se necesite para esto está contemplado en el Código Nacional de Electricidad. Las cantidades de conexiones, ahí como lo mencionamos, están para los bancos de medidores de viviendas, para los sistemas de servicios generales y para las acometidas de agua contra incendio. Teóricamente, los concesionarios deberían implementar una conexión independiente por cada uno de estos usos en los edificios. Fatalmente traen un solo conductor alimentador, luego lo empalman en la entrada y le alimentan a todos los servicios, así que tenemos un solo alimentador que implementa los edificios. Uno o dos en paralelo, eso es lo que viene. Muy bien. También es importante resaltar aquí que una propiedad individual, vamos a decir un taller, una fábrica o un pequeño negocio, teóricamente no puede tener más de un suministro proporcionado por el concesionario. Así que si usted empieza pidiendo 10 kilovatios, después quiere tener 15 kilovatios, después podría querer tener usted 20 kilovatios y cuando llega a ese límite tiene que pasar a la siguiente tarifa y tiene que pensar de que efectivamente va a gastar muchísimo más en energía eléctrica por las condiciones de las tarifas pasados los 20 kilowatts. Una vez que las conexiones pasan de 20 kilowatts, las tarifas eléctricas suben irremediablemente y probablemente lleguen hasta el doble de lo que se pagaría normalmente solo por consumo de energía activa. Se empieza pagando potencia de generación en hora punta, fuera de punta, potencia de distribución en hora punta, fuera de punta, etcétera, de acuerdo a la tarifa, y entonces eso hace que los costos se eleven. Lo menciono